Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a su primera clase de Química 1 y también bienvenidos a la OPA. En este caso, como primera clase vamos a observar lo que es un poco de la historia de la química y el significado de química. En la primera unidad de conceptos básicos de química lo que vamos a estar observando es todas las generalidades de química y la materia como tal, puesto que, como sabemos, la química es una ciencia que está ampliamente involucrada en el estudio de la materia. Bueno, vamos a hablar un poquito de la definición y la historia de la química. Bien, la palabra química proviene de la palabra árabe alquimia, que puede ser escrita como el arte egipcio, pero también alquimia viene de una palabra más anterior, o por decirlo de alguna manera, del árabe que significa jmen o significa tierra negra. Entonces sería el arte de manejar la tierra. Más o menos podríamos decirlo de esta manera. Bien, en este caso, se le denominaba el arte egipcio, puesto que fueron los egipcios los primeros que hicieron, entre otras muchas cosas, desarrollos de la alfarería, es decir, en la creación de vasijas por medio de los metales o de aleaciones, algo muy importante y que tardó mucho tiempo en refinarse en otras civilizaciones como Grecia o Roma. Bien, vamos a definir entonces a la química ya en general como la ciencia de la materia. Entonces, en esta ciencia de la materia vamos a ver todo lo que son sus transformaciones, vamos a observar cómo van los cambios que presenta la materia, vamos a estar observando cómo la materia interactúa entre sí y los cambios que puede existir de la materia al unirse con otros átomos o elementos. Eso es muy importante porque es lo que vamos a estar estudiando durante este medio año de química. Bien, vamos a hablar un poquito de la historia de la química. Hay múltiples acontecimientos dentro de la historia de la química, pero solamente nos vamos a centrar en unos cuantos, puesto que ustedes van a investigar más adelante otros tantos. Bien, vamos a iniciar con el descubrimiento del fuego. El descubrimiento del fuego fue aproximadamente 790.000 años antes de Cristo y bueno, esto es muy importante puesto que nosotros ya sabíamos que existía el fuego. Como civilizaciones ya sabíamos la existencia del fuego. Sin embargo, aprender a dominarlo y aprender a sintetizarlo era lo complicado. Entonces, nuestra especie logró evolucionar de mejor manera y más pronto debido al fuego, puesto que el fuego nos proporcionaba seguridad, nos proporcionaba luz, nos proporcionaba una capacidad de poder alimentarnos mejor y no alimentarse únicamente de raíces crudas y de carne cruda, que era la primera dieta de nuestros ancestros. Entonces, bueno, sabemos que el fuego es oxígeno en combustión constante, lo cual pues nos da la oportunidad de que es una pieza muy importante de la química y es la que nos va a dar más adelante los puntos a seguir en otros acontecimientos importantes dentro de la química. Bien, vamos a iniciar con Egipto. Egipto, aparte de todo lo que desarrolló de alfarería, principalmente ellos desarrollaron también procesos biológicos y químicos para la obtención de algunos alimentos, como por ejemplo la conservación de alimentos como los pescados en aceite de oliva o salazón. También encontramos la fermentación, algo muy importante puesto que fue descrito ya más adelante, que es el proceso en el cual los azúcares se vuelven alcoholes. Y también pues China. China es una civilización antigua muy importante, de las primeras cuatro civilizaciones agrícolas, puesto que nos apoyó principalmente en la creación del papel. Gracias a una mezcla de a transformación de la materia pudo generar papel. También dentro de la misma civilización china, uno de los preceptos químicos más importantes que se encontraron o que descubrieron los chinos fue exactamente la pólvora. La pólvora es una mezcla de minerales, las cuales al momento de entrar en contacto con fuego generan una combustión violenta. Y ellos la utilizaron y refinaron para lo que son los fuegos artificiales y más adelante sería refinado para las armas. La alquimia. Bien, ¿qué es la alquimia? La alquimia es, digamos, la protociencia anterior de la química. Esta se debió principalmente al periodo de oscurantismo que se observó principalmente en la Edad Media. Recordemos que la Edad Media inicia en el 494 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Oriente, perdón, y termina en 1492 con
el inicio de la colonización y la caída del perdón, inicia la Edad Media inicia con la caída del Imperio de Occidente y lo que son los puntos feudales que existían en la Edad Media, y termina con la caída del Imperio Romano de Oriente. Ya me acordé, es ese, en 1492. Bueno, y también con el posterior siglo de las luces. Bueno, se le denomina un periodo de oscurantismo, puesto que el desarrollo del conocimiento y las ciencias fue excesivamente limitado. Entonces, al tener esta limitación, las ciencias fueron desarrollándose muy lentamente o no hubo desarrollo de estas. Pero una de las ciencias que sí se pudo estar desarrollando constantemente era la alquimia, que era una conjunción de astronomía, eh, de astrología, química, un poco de física, puesto que nosotros aquí vamos a ver exactamente, bueno, en esta imagen estamos observando símbolos alquímicos. En los símbolos alquímicos podemos observar, por ejemplo, el sol, la luna, el fuego, el aire y algunos elementos químicos, algo muy importante puesto que se utilizaba principalmente para los dos puntos más importantes de la alquimia, que era, bueno, el punto más importante de la alquimia era encontrar la piedra filosofal, que volvería toda la materia en oro y daría el elixir de la vida eterna. Algo que jamás llegó, puesto que nunca existió, pero fue cómo se pudo desarrollar ante la promesa de poder y vida eterna a los señores feudales, pues fue que la alquimia fue avanzando de a poco. Y todos estos estudios nos daban como resultado, pues, el primer paso a lo que es a la química moderna. Pero no fue hasta el siglo XVI en el cual Robert Boyle lo que hizo fue ya transformar a la alquimia, darles la seriedad correcta a la química y darles su nombre actual. Él hizo múltiples estudios, entre los que destacan pues leyes de los gases, estudios físico-químicos y también estudios sobre las interacciones moleculares en la materia. Él daba un poquito ya más de bases, mejores bases para lo que iba a ser la futura ciencia química. Bien, Antoine Lavoisier. El señor que ven aquí en esta imagen es Antoine Lavoisier y era un químico francés, el cual nos dio uno de los preceptos más importantes en la actualidad de la química, que es que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Esas transformaciones nos dan como resultado, pues, nuevos materiales. Este precepto importante de la química es lo que nos da actualmente una gran cantidad de pasos a seguir. Nos da, por ejemplo, la molaridad, nos da el balanceo de reacciones, nos da las relaciones estequiométricas. ¿Por qué? Porque tiene razón. En un sistema, todo lo que entra en un sistema debe de salir aunque sea transformado. No se va a crear nada y no se va a destruir nada. Vamos a hablar ya un poquito de las teorías atómicas. Las teorías atómicas son principalmente el tratar de discernir acerca de cómo está formada la materia. Recordemos que existen múltiples teorías atómicas. No me voy a adentrar tanto en ellas porque es una clase independiente. De hecho, es la clase número 3, es teórica. Pero podemos observar, por ejemplo, aquí en esta imagen, una representación de cómo los elementos se formaban dependiendo del número de elemento y principalmente cómo se formaban entre sí. De hecho, podemos ver, por ejemplo, en la figura número 28, cómo se forma el agua, por ejemplo. Mentira, la figura 29, cómo se forma el agua, que es dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, aquí es como una representación más abstracta. Claro, hay otras teorías atómicas, como la teoría de Demócrito, que es la primera. Podemos observar también la teoría de Rutherford, la teoría de Thomson, la teoría de Dalton o la teoría de Bohr, que es la teoría actual. Entonces, estas teorías atómicas nos dan una visualización de cómo estamos formados y cómo interacciona cada átomo. Ahora, la tabla periódica. La tabla periódica es también una clase ya más avanzada,
Aquí vamos a observar un poco de lo que es la tabla periódica de Mendeleev, la primera tabla periódica de Mendeleev, en la cual él trataba de ordenar a los elementos conforme a diferentes propiedades, en este caso una propiedad llamada masa atómica, y les dio posteriormente un número atómico, lo cual nos dio el resultado, esta tabla periódica primaria. Ya más adelante, en el descubrimiento de nuevos elementos y el desarrollo de nuevas tecnologías nos apoyó para poder reordenar esta tabla y hacer la tabla periódica como la conocemos actualmente. Bien, hay muchos personajes ilustres dentro de la química, pero podemos destacar, por ejemplo, a los científicos franceses Pierre y Marie Curie, que ellos descubrieron algunos elementos radioactivos que principalmente pues estaban viendo el cesio, el francio y el radio, que lamentablemente el radio fue el que mató a Marie Curie por ser un material radioactivo. Marie Curie desarrolló cáncer. Ernest Rutherford, por su parte, nos apoyó principalmente para el desarrollo de una nueva teoría atómica que fue el predecesor directo de la teoría atómica actual, y también nos estuvo apoyando en el desarrollo de fuerzas intermoleculares. Él tenía como teoría que las fuerzas intermoleculares iban más allá de la unión de dos simples átomos. Entonces, fuerzas como por ejemplo las fuerzas de Van der Waals fueron descritas pero nunca nombradas de manera adecuada. O Niels Bohr, que él hizo el modelo atómico actual en el que se observa un núcleo que tiene neutrones y protones y unas capas externas que tienen electrones. Y aquí este modelo atómico nos sirvió principalmente para muchas cosas, entre lo que destaca pues las interacciones moleculares y la teoría de la relatividad posteriormente propuesta por Albert Einstein. Ya en el siglo XX, como les decía, Albert Einstein logró mencionar lo que es la teoría de la relatividad. En este caso, la teoría de la relatividad marca que la velocidad junto con, junto con una energía nos daba esta ecuación que es la más conocida de todas, E igual a mc al cuadrado. Pero lamentablemente se observaron uno de los episodios más oscuros de la química, teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto Manhattan, que es el proyecto que les dio a los Estados Unidos la bomba nuclear y el cese de la Segunda Guerra Mundial, puesto que muchos químicos estuvieron trabajando sin saber que iba a ser usado como un arma de destrucción masiva y que le pondría fin a la guerra con la rendición de Japón. Ya en el siglo XXI, la química está más guiada actualmente al desarrollo de tecnologías biológicas o biotecnología, la cual nos va a apoyar para mejorar, por ejemplo, nuestra calidad de vida, los recursos naturales, o en defecto también nos podría ayudar a lo que es el desarrollo de nuevos fármacos. Generalmente todo el desarrollo de fármacos, alimentos, tiene que pasar por un proceso químico, pero ahorita el enfoque es más guiado a la ecología también, puesto que la ecología se ve, bueno, el medio ambiente se ve dañado debido a la gran cantidad de químicos que se lanzan tanto al aire como al agua, y estamos buscando la manera de resarcir ese daño. Bueno, sus actividades. La primera actividad es que van a realizar una línea del tiempo donde van a explicar cada acontecimiento importante de la química como protociencia y como ciencia, es decir, desde el principio de los tiempos hasta la actualidad. Debe ser tomada en fotografías, ya ustedes estarán aprendiendo cómo subir tareas en Classroom, van a tomar fotografías de la línea del tiempo, la van a subir en la tarea, cuando les digan subir archivos, pues suben fotos de su su línea del tiempo. También deben de participar en el foro. Aquí dice que tenemos que realizar una reseña. No, aquí vamos a participar en el foro que les comenté, está en su plataforma. Y por último, todas las actividades deben ser a mano, las fotos usen capturas de pantalla digital. El valor de las actividades es 5% de su calificación final. Bueno, les agradezco mucho la atención prestada. La siguiente clase es energía y materia. Espero tengan una bonita semana.